De hoy y lo vamos a presentar con los queridos amigos de Expreso Frontera de Segovia Hermanos. En Expreso Frontera tenemos un mundo de posibilidades para vos, desde cargas generales, encomiendas, mudanzas, almacenamiento y distribución. Además contamos con servicio diario desde Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario y Chepes. Para más información www.expresofrontera.com.ar. Expreso Frontera, un transporte sanjuanino al servicio de San Juan. La Argentina tiene una nueva ley de modernización laboral y entre los aspectos que conocimos y que obviamente determinan desde esa sanción de la ley hasta los días subsiguientes es cuáles son los nuevos lineamientos que determina la norma laboral, por ejemplo, para los servicios esenciales. La educación pasó a ser en la Argentina un servicio esencial y en virtud de la última convocatoria a un paro de los gremios docentes, desde la Subsecretaría de Trabajo argumentaron que debía existir el 75% de docentes en las aulas para garantizar el cumplimiento de esa ley. Queremos hacer un abordaje de este tema desde un primer lugar o un primer término, entre otros, porque esta norma también ha llegado a la justicia e incluso los gremios docentes en la provincia de San Juan la han cuestionado severamente e hicieron una presentación de jerarquía. Para conocer estos detalles está con nosotros el subsecretario de Trabajo, Franco Marchesi, a quien saludamos. Franco, bienvenido, gracias por estar. Gracias, Maricela, gracias Osvaldo por la invitación, como siempre. Un placer. También Lucas. La ley de modernización laboral está vigente, es aplicable, hay términos que impidan que se pueda malinterpretar que la educación es un servicio esencial. Bien, María Silvia, desde hace 10 días ya, el viernes de la semana pasada, o sea, de hace 2 viernes atrás, la ley de modernización laboral fue publicada y promulgada en el Boletín Oficial de la Nación, ¿sí? La cual la misma ley dice que va a comenzar a ser vigente desde el día mismo de su publicación. Es decir, que fecha hoy, la ley se encuentra totalmente vigente y es exigible en todo su esplendor, digamos. Y a los que dicen que es una ley que está condenada a ser anticonstitucional, y que hagan la presentación ante la justicia, porque un juez es el único que tiene facultades, que tiene jurisdicción para poder decretar, resolver, sacar una sentencia estableciendo que la ley en su totalidad o algunos aspectos, algunos artículos de su contenido es inconstitucional. Pero solamente un juez, nada más. ¿Algo? Tengo entendido que en la Nación se ha presentado, ha habido acciones de inconstitucionalidad para diferentes puntos, ¿sí? Tema de licencias, por ejemplo, tengo entendido que se ha tildado de tratar de que se tilde de inconstitucional, perdón, y bueno, estamos a la espera. ¿Y qué alcance tiene la presentación que le han hecho a usted, los gremios? Que dicen que es arbitrario e inconstitucional. Bueno, hay que aclarar ahí, recuerden que yo no soy juez, yo soy un órgano administrativo, no tengo jurisdicción, ¿sí? No soy parte del Poder Judicial. Su función es aplicar esa ley. Exactamente, mi obligación. Mi claro. obligación es aplicar esa ley como funcionario público. Lo que han presentado los 3 sindicatos docentes de la provincia es una acción, un recurso vendría a ser jerárquico para que la autoridad superior mía, que sería la ministra de Gobierno, la doctora Laura Palma, revea la resolución que yo dicté la semana pasada, la cual se mandaba, que no era una resolución, aclaro, porque se generó confusión, no era una resolución prohibiendo que se tomaran las medidas de fuerza, no prohibía el paro, yo simplemente decía, miren, hagan el paro, pero recuerden, tengan en cuenta que hay una ley vigente ya que establece como servicio esencial a la educación. Y la misma ley expresa claramente que ese servicio esencial debe sí o sí prestarse como mínimo en un 75%. ¿Cómo es ese 75%? ¿De qué? Bien. ¿De docentes? ¿De que tienen que ir los porteros? Porque sin porteros tampoco se puede prestar el servicio. ¿Qué incluye ese 75%? La ley habla de docencia, ¿sí? Docencia. Pero hay aquí también el problema que nos encontramos. Estamos hablando que es una ley, es un bebé, la ley, recién nacida, ¿sí? Y toda ley de este calibre, de esta magnitud, el cual reforma 50 años de normas laborales, recuerden que llevamos, por eso es ley de modernización, porque llevamos 50 años con estatutos laborales viejas. Entonces, es fundamental que esta ley fuera reformada y es por eso que en este caso los sindicatos sí o sí deben prestar ese 75% porque la ley misma lo dice. La educación
va a ser esencial y establece el mínimo del 75% para la prestación de ese servicio. ¿Cómo va a ser la articulación? ¿Cómo se va a prestar ese 75%? Justamente es la resolución que yo saqué para eso. Como les decía, una ley nueva, una ley recién nacida, necesita sí o sí que sea a través de decretos reglamentada, ¿sí? Necesita sus reglamentaciones obligatoriamente, que las va a tener, y en virtud de eso, como todavía no hay una reglamentación al respecto en ese sentido, nosotros tenemos que hacer camino al andar, ¿sí? Vamos como las personas no videntes en el camino, tocando estos vacíos legales, estos grises legales, a los cuales yo siempre apoyo en un cuerpo legal que tengo en la Subsecretaría de Trabajo. Dijimos, bueno, ¿cómo aplicamos esto si no hay ningún decreto reglamentario que nos diga cómo aplicarlo? Y la manera más efectiva era solicitándoles a los sindicatos que presentaran un plan de acción o contingencia de cómo iban a prestar ese 75%, para que ese plan de contingencia o acción fuera discutido con la autoridad o el empleador, que es el gobierno de la provincia, para que se pusieran de acuerdo. Miren, este es el plan de acción nuestro para asegurar ese 75%. El día del paro, fíjense cómo lo vamos a articular, ¿sí? Es ahí que los sindicatos, yo creo que fue un tema de premura en el tiempo, no tenían nada de tiempo, porque yo saqué la resolución el día lunes y el paro era el día miércoles. Entonces se les notificó el mismo día, lunes, y ya el martes ellos no les daba el tiempo de presentar ese plan de acción, por ende creo que decidieron dejar sin efecto la medida. Pero volviendo a tu pregunta, Osvaldo, yo creo que la manera de cómo debería aplicarse, recordemos que no hay decreto reglamentario, es el 75% en cada institución educativa. Es decir, no podemos dejar que ese 25% que hagan paro se ocupe, por ejemplo, en la totalidad de 4 escuelas, por dar un ejemplo. Este 25% lo vamos a ocupar en 4 escuelas que van a estar vacías. No va a ir nadie, ningún docente se debe dar clases. No, es el 75% que debe ocupar cada institución, ¿sí? Y claro, ¿y cómo se elige el 25% que no va en cada institución? Eso es lo que dará en manos de nosotros pedimos un plan de acción o contingencia para ser discutido justamente con el Ministerio de Educación, que es la autoridad de la aplicación, o el empleador en este caso, ¿sí? Entonces la idea era que se sentaran a debatir ese plan de acción. No se le estaba prohibiendo hacer ningún tipo de medida de fuerza. ¿No la hace no aplicable a la ley que no esté reglamentada, doctor? Es decir, que si no tiene reglamento no se la puede aplicar, pregunto. La ley es plenamente operativa. La reglamentación dará cuáles son los detalles, cuáles son los pasitos a seguir, pero está plenamente operativa. Es una ley de las denominadas operativas, es decir, desde su momento de sanción es aplicable totalmente al caso concreto, ¿sí? Doctor, quiero preguntarle por los plazos que hay, porque como viene el año da la sensación de que pueden haber más medidas de fuerza. Entonces, ese plan de acción, ¿con cuánto tiempo de anticipación tienen que comunicarlo los gremios a la subsecretaría para que pueda llevarse adelante todo el mecanismo que usted ha descrito recién? Lo ideal es, la ley establece un plazo de 5 días. Al final de los articulados establece un plazo de 5 días, que es un plazo lógico, porque antes, si yo me regía solamente por la ley de la subsecretaría, cuando alguien iba a iniciar una medida de fuerza, yo le pido que me avisen con 24 horas de anticipación. Si yo aplico ese plazo, no les da el tiempo a ningún sindicato de presentar un plan de acción. Entonces lo que vamos a hacer desde ahora en adelante es otorgarles un plazo de 5 días para que ellos con anticipación me avisen con 5 días, ¿sí?, previos, que van a tomar medidas de fuerza y que me presente ese plan de acción con tiempo para que se pongan de acuerdo con el empleador. Ya podrían tenerlo como en backup, digamos. Sí, sí, a ver, tenemos... Llegado el caso, decir, miren, ya lo veníamos charlando, así iba a ser. Yo tenía entendido, pero lo he visto por comunicados de medios de prensa, en redes sociales y demás, que el sindicato de la salud, de los profesionales de la salud, tenía pensado tomar medidas de fuerza. Después de que salió el tema de los docentes, no hay ninguna presentación. Yo creo que están recalculando el tema y ver cómo van a prestar, cómo aseguran ese 75%. Y si no lo aseguran y no lo cumplen, diga, ocúpese usted, búsquelos usted. Nosotros no vamos a pedir a ningún docente pero que nos diga el que hace paro no es el gobierno, el que tiene que asegurar ese 75% es el que toma la medida de fuerza. El gobierno no toma ninguna medida de fuerza, en este caso, que es el empleador. En otros casos es el sindicato, siempre es el sindicato o la parte que toma la medida de fuerza la que tiene que asegurar ese 75%. ¿Y si no lo hace? Y las consecuencias legales, ¿sí? Multa. ¿Y el Estado tiene la autoridad? Multa para el sindicato que no lo hace. ¿Qué autoridad tiene el Estado? Y sacando, perdón Osvaldo, la posibilidad que con una acción de amparo vaya el empleador, en este caso el gobierno de la provincia, ante la justicia, estableciendo, mire, están violando la ley, no han presentado ese 75%, solicitamos que el juez dicte una orden, una resolución, mandando a frenar esas medidas de fuerza, a través de un amparo.
puede, Sí, los sí. habilita a un recurso Sí, de amparo. totalmente, pues están violando la ley si no presentan ese plan de acción. Doctor, ¿y está en riesgo la personería jurídica de los gremios también en caso de que no se sigan los pasos que están establecidos en la ley? Bien, seguro que sí. Justamente la Subsecretaría de Trabajo no tiene la competencia para regular o ser autoridad de aplicación sobre los sindicatos. Todo lo que es autoridad de aplicación o todo lo que derive de relaciones intergremiales o intragremiales, como es la autorización para funcionar en los gremios, es competencia de la Secretaría de Trabajo de la Nación, no de la provincia. Bueno, debo decirle que han aparecido como 20, 30 padres de chicos que van a las escuelas preuniversitarias Sí. y quieren saber si esto se puede aplicar también para los colegios que dependen de la Universidad Nacional de San Juan. Bien, ahí justamente es un tema, lo hablábamos con Lucas recién en off, digamos. Hay un temita ahí que los sueldos, el empleador de esos profesores es la nación, ¿sí? Sí. Por ende, el que tendría la competencia, el órgano competente ahí sería la Secretaría de Trabajo de la Nación para dictar conciliación obligatoria o para exigirle ese 75%, porque el empleador es la nación. Y El que paga los y sueldos. el que de paga la- los sueldos es la nación, porque son escuelas, son de la universitarias, o sea, es la universidad. universidad la que paga el sueldo ahí. Hay un gris, realmente. Yo digo, yo estoy listo para entrar a la cancha, como quien dice, porque me están a mí, al gobierno, o sea, a Le la están provincia, pidiendo a ustedes, a la están provincia. parando el derecho de educación de los alumnos sanjuaninos. Claro, Entonces, sí. yo estoy esperando ya que decidamos eso, o que se decida la nación urgente, si no voy a tener que entrar, la SUPAT tiene que entrar a su secretaría. ¿No lo con descarta los usted tapones. que Yo no lo ocurra? descarto, yo no lo descarto. Vamos a ver a un ¿Y qué tema ahí de debería competencia. pasar para que- Y hay que delimitar el tema de competencias, pero estamos en eso y, como le digo, estamos entrando en calor. Que ahí, digo que han ahí sería aparecido. cuando ya se reglamente, digamos, y se expliquen esos detalles. Se Por tiene- ahí podría venir. Exactamente. Te va a decir, los docentes te van a decir, no, a mí mi empleador es la nación. Y por ende, si es la nación, es la Secretaría de Trabajo de la Nación la que tiene que actuar. Pero los docentes. y Pero los alumnos- docentes me están vulnerando un derecho de educación de los niños sanjuaninos, no de los niños de Capital Federal o de, Claro, de claro, otra sí. provincia. Docentes también son sanjuaninos, dicho sea de Son paso. sanjuaninos, Claro. sí. Y de agregarle, Osvaldo, que la educación es una facultad delegada a las provincias, ¿sí? Claro. O sea, es las provincias las que son competentes para la administración de la educación, ¿bien? Pero Sí. bueno, está este gris acá que, como le digo, estamos... Había que ponerlo por lo menos en ese estado para que Exacto. los padres sepan que el no día- les pase inadvertida. El día Exactamente. trabajado, día pagado, ¿cuándo se aplica? En la provincia, ¿cuándo? O es potestad del gobierno. También en la nación debería ser... Porque La- nunca la en la nación- universidad hay un día trabajado, día pagado, por ejemplo. La nación, el empleador tiene la facultad de no pagar el día que no se trabaja. Es muy simple eso. Es ya una cuestión del gobierno nacional de por qué no lo aplica, ¿sí? Pero ya se encuentra totalmente facultado, porque si él quiere, si el Estado Nacional quiere, no les paga a esos docentes que han tomado las medidas. Y digamos, ¿puede quedar ahí solamente en no pagarle el día o puede, por lo menos, si esto se hace, por ejemplo, un paro indeterminado, puede prescindir de los servicios de Sí. alguien que sea Tienen sus facultades contratado? como empleador, tienen la facultad de... Recuerden que ellos se le aplica un régimen especial, no es un régimen de contrato de trabajo, pero igual las facultades como empleador las tiene de iniciar un sumario a cada uno de esos docentes, que es progresiva esa medida y se extiende en el tiempo, les puede aplicar. Las nuevas bolsas Mortimer tienen tecnología antigoteo y las pusimos a prueba. Trabajo en la parte de mantenimiento y limpieza y el problema que tenemos es con las bolsas de basura que chorrean mucho y no aguantan el peso. Mira el desafío Mortimer completo. Colectivos. ¿Qué pasa a partir de que está vigente esta ley con los colectivos en San Juan? Bien, justamente el transporte público de pasajeros está establecido también en la ley como un servicio esencial, así que en el caso que decidan tomar algún tipo de medidas de fuerza al respecto, como es un paro, deben cumplir también con el requisito del 75% de prestación de ese servicio. Es decir, que van a seguir habiendo colectivos por más paro que haya. Va, ¿Sí? diría. Tienen que asegurarlo, tienen Claro. que asegurar como mínimo el El 75% de la 75%. prestación de ese servicio. Debería. O sea Debería. que estamos, claro, debería. Estamos, digamos, ante una situación que de seguir así vigente la ley, tenemos que pensar que los paros ya van a dejar de ser lo que fueron.
Exacto. Lo dijo Pepe Villa. Usted lo ha escuchado a Pepe Villa. No lo escuché a que Pepe. dice que con esta ley ya se les terminó todos los gremios. Básicamente, en pocas palabras, en resumen, he dicho eso, que ya no se puede hacer paro, no se puede hacer nada. Por lo menos la metodología del paro. Sí. Sí, sí. A lo mejor tienen que Capaz que encuentran una nueva manera pensar otro de tipo de protestar. protesta, Exactamente. claro. Se Donde encuentra- la víctima no sea el usuario en los colectivos ni los alumnos Porque en es la un escuela. derecho el reclamo y eso no está en consideración de negarlo, No, eso no, es el punto central. Exactamente, es reglamentar ese reclamo y cómo lo van a hacer. Es discutible si es una limitación ese reclamo o no, porque ¿Qué es bueno, lo que plantean? es Esto alto. limita el derecho de huelga. La opinión de uno, acá no importa porque ya está la ley, es que hay que cumplirla así o sí, pero uno puede opinar que puede ser alto ese 75%. Pero bueno, Claro. es lo que dice la ley, ¿sí? No, Sí. no Te están dando mucho trabajo, ¿no? bueno, el nombre de la simplificaron. repartición lo dice. Yo cuando llegué a esta repartición no era para hacer la plancha, era evidentemente subsecretaría de Trabajo. Lo que pasa es que es una revalorización también de ese lugar, me parece, porque acá los padres, así rápidamente, los padres de los alumnos de las escuelas preuniversitarias dicen que han ido a hablar hasta Defensoría del Pueblo, Sí, han ido a hablar hasta Defensa del Consumidor, y le dicen, nosotros no podemos hacer nada. claro. Entonces, alguien tiene que poder hacer algo en esto, ¿no? En Los padres primera están- instancia la Secretaría de Trabajo de la Nación. Pero Claro. como yo le digo, estamos, Sí, sí, ahí estamos ahí está. calentando, pero ¿Y estamos usted ansiosos cree, por actuar, por es la ejemplo, verdad. que las medidas de fuerza o las aceptaciones o no de las propuestas que hace el gobierno para tratar de resolver tienen un trasfondo de política partidaria? Y vamos a la base de todo. Los sindicatos son instituciones netamente políticas. O sea, ellos, el secretario general que conduce un sindicato, ¿cómo llega a ser secretario general? A través de una elección, ¿sí? Por ende hizo política para ganar esa elección. Entonces, vamos a la base de todo, que son instituciones netamente políticas, ¿sí? Y evidentemente van a extender su politicidad a los otros terrenos, sin duda. Opinión mía, No, claro. sin duda. Y quitándole todo tipo de eufemismos, ¿qué gremio no es peronista, por ejemplo, su dirigente? ¿No? Ahí es cuestión Muy de... difícil, es Muy difícil los encontrar hay. uno. Yo había escuchado que en su momento ¿cómo se llamaba? El secretario general de los municipales, el Nino D'Amico. Amico. A claro. mí me decían, no me consta, pero decían que el Nino D'Amico era el único sindicalista radical, tengo entendido. Claro, sí, Que exactamente. radicales. Sí, sí, ahora tiene una verdad. Pero radio. eso es ya no existe que sea un sindicalista radical. No, claro. No existe, bueno, ¿Y voy cree a decir usted otra que hay palabra, no existe un mandatos radical igual. específicos, además de esto? ¿Cree usted que hay mandatos específicos del partido político al que responden para justamente en las negociaciones expresar mandatos al referéndum? Bueno, yo no tengo pruebas de que haya llamado políticos a los sindicatos. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. sería. No, claro. exacto. No, No que tengo hay un- pruebas, pero tampoco dudas. Claro, hay un trasfondo político. A Alberto Fernández, que fue un desastre, nadie le hizo un paro, por ejemplo. Nadie le hizo un paro. Miren los docentes en Buenos Aires. Justo Baradel no va a hacer paro en la provincia de Buenos Aires. Qué casualidad, justo. Pero sus seguidores y sus súbditos acá sí lo hacen. Exactamente. Bueno, gracias por haber venido, Franco. No, por Realmente favor. siempre es un placer. Siempre muy cómodo acá y gracias por la invitación, como siempre. Es su A su casa. disposición.